Era el libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. El libro del profeta Ezequiel, su capítulo 33 y su versículo 7 al 9. Así Dios bendiga también a los que nos van a ver a través de la transmisión, ya que algunos nos miran de otros lugares. Dios bendiga a los que nos van a ver a través de este video. Ezequiel capítulo 33, versos 7 al 9, hermano. Cuando lo tiene, dice amén. Búsquenlo despacio y lo lecturamos juntos. Ya lo tienen todos. Seguro, mire ahí que está a su lado. No está en Génesis, no está en Apocalipsis. Ayuden ahí a nuestra hermana Marta, hermano David, si pudiera ayudarnos. Búsquelo, hermano. Es mejor pedir ayuda cuando uno en verdad no lo ha encontrado. ¿Amén? Vamos a esperar que nuestra hermana lo encuentre. ¿Amén? Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Vamos a lecturar 3 versículos y ahí vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Ya lo encontró nuestro hermano. Bueno, lo leemos en voz alta, siempre bajo la bendición y la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Haga la lucha, vamos a orar. Padre que está en gloria esta noche, te pedimos, Dios amado, la guianza y la bendición de tu palabra, Señor. Que esta palabra quede en el corazón de tu pueblo y que esta palabra traspase linderos y fronteras a través de la red cibernética que tú has permitido, Dios amado, para que en otros lugares nos escuchan, nos vean y oigan el poder de tu palabra, Señor amado, como nos hemos gozado en los cantos, en las alabanzas, los coros. Queremos gozarnos a través de tu palabra. Señor, usa mi boca, mis labios. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de tu Espíritu Santo, guíame, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermanos. Hagan la lucha de sentarse. Y vamos a desarrollar el tema en esta noche. La responsabilidad de la atalaya. No sé si ustedes lo han escuchado, pero la palabra que desde hace días Dios ha estado ahí, que inquietando mi corazón. Predica la palabra a la iglesia. Entonces vamos a desarrollar el tema, la responsabilidad de la atalaya. Diga conmigo en voz alta, la responsabilidad de la atalaya. A través de la historia, los pueblos han tenido que protegerse de ataques de tribus o de naciones vecinas. Como parte de esa protección, la historia dice que edificaban torres en los muros de las ciudades y colocaban en ellos vigilantes. Es decir, que a los atalayas se les conocen también como centinelas. Los atalayas en el tiempo antiguo los ponían encima de los muros y ellos se mantenían vigilando la ciudad, se mantenían cuidando la ciudad.
ellos tenían una trompeta o un shofar en el tiempo antiguo. Y cuando el enemigo venía a atacar a la ciudad, cuando las otras naciones venían y querían atacar la ciudad, la historia dice que la atalaya comenzaba a tocar el shofar, comenzaba a tocar la trompeta, y el pueblo de Israel se preparaba para la batalla. Cuando le dan palmas a Dios en esta noche. Entonces dice la historia que edificaban torres y muros en las ciudades y colocaban en ellas vigilantes que se llamaban atalayas para avisar que se acercaba el enemigo. La Biblia dice que Dios llama al profeta Ezequiel y lo pone como atalaya a la casa de Israel. Dios llama al profeta Ezequiel y lo establece como atalaya para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había mucha falsedad. Se habían levantado profetas profetizando palabras que no venían de parte de Dios. Muchos se paraban en medio del pueblo de Israel y decían: así dice Dios, cuando era todo lo contrario a la verdadera palabra del Señor. Cuando dan palma a Dios en esta noche. Si no hubiese peligro, no habría necesidad de una atalaya, de un siervo de Dios. Ahora Dios ha puesto a siervos enfrente de una obra como una atalaya, como un centinela, para enseñarle al pueblo del Señor. Pero hoy vamos a ver la responsabilidad de la atalaya. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero decirle que existen atalayas de Dios y existen atalayas que no vienen de parte de Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 56, y vamos a ver a través de la palabra. ¿Se está gozando, hermanos? Isaías 56, 10 y 11 dice la palabra. ¿Qué dice Isaías 56, 10 y 11? Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son violentos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. 12. Venid, dice, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces, en el tiempo de Israel existieron atalayas infieles, existieron pastores que no amonestaban el pecado en el tiempo de Israel. Hermano, yo pregunto, ¿será que se está repitiendo el tiempo como el tiempo de Israel? Se está repitiendo los mismos tiempos. Amén. Hablaba yo con un siervo hace día y me dijo, hermano Jacobo, me dijo, y casi lloraba cuando él me dice esta palabra: yo me tuve que cambiar de iglesia. Y yo le dije, hermano, ¿por qué lo hizo? Y él me dice, anteriormente estaba el pastor, un viejito, dijo, predicaba la palabra. Nosotros predicábamos y decían, dele la palabra como viene del cielo, hay que predicar la palabra. Pero sabe, siervo, me decía, murió el pastor, y los que agarraron el liderazgo fueron las hijas de los pastores, que ellas ni se congregaban, no ayunaban, no perseveraban, no evangelizaban. Pero cuando murió el pastor, ahí iban detrás del hueso. ¿Me está escuchando? Y me dijo, cuando la hija tomó liderazgo, me decía este varón, ella dijo, bueno, aquí yo voy a mandar y aquí se va a celebrar todas las fiestas que hace el mundo. Es decir, que comenzaron a meter fiesta de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre,
Día del Cariño, toda esa basura que viene del catolicismo romano, comenzaron a introducir en la iglesia. También dijo esta mujer: hermanos, si ustedes miran a un hermano y una hermana que están pecando, ustedes ya no tienen que decir nada, tienen que callarse. Imagínense, hermano. Y esto la palabra los llama atalaya ciegos, porque un atalaya de Dios predica la palabra, enseña la palabra como está escrita, como está revelada del cielo. Cuando dice amén esta noche. Nosotros no podemos cambiarle a la palabra. Nosotros, tal vez usted dice: pastor, la palabra está muy dura. E incluso me dijo una oportunidad: usted no tiene amor, no tiene misericordia para predicar. Porque yo tengo amor, yo le predico la palabra. Porque yo tengo amor, yo le digo la verdad. Si yo fuera un ministro hipócrita, yo fuera un ministro tolerante, yo le digo: hermana, píntese, hermana, viva como el mundo viva. Pero un siervo de Dios es llamado para predicar, para anunciar, para corregir, para enmendar los torcidos. Cuando dice amén. Entonces han existido atalayas que la Biblia los llama como perros mudos, una palabra muy dura. Alguien dirá: pastor, pero usted no tiene ética. La palabra ética viene de etos, que significa callar y tapar la boca. Y cuando uno usa eso del mensaje, hermano, se está haciendo cómplice de los pecados dentro de la obra de Dios. Isaías 62:6. Use su Biblia. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Entonces, aquí quiero llegar yo con esta palabra. Aquí quiero llegar yo con esta palabra. Que existen dos clases de atalayas. Está la atalaya directamente llamado por Dios, y está la atalaya puesto por el hombre. Hay tres clases de ministros sobre esta tierra, o probablemente cuatro. Está el que el hombre pone, está el que se autopone, y está el que Dios llama. Y el que Dios llama, dice la Biblia, que va a predicar lo que Dios dice. Cuando dice amén esta noche. Quiero hablarle, hermano amado, de 4 o 5 puntos importantes que esta noche. ¿Cómo se llama el tema? Ya se les olvidó. La responsabilidad de la atalaya. Dijimos que una atalaya donde se mantenía escondido en una cueva, donde se mantenía una atalaya dormido en su casa. No, una atalaya estaba en las torres, estaba en la ciudad, estaba velando. Cuando el enemigo venía, él tocaba su trompeta y el pueblo de Israel se preparaba para la guerra, se preparaba para la batalla. Cuando dice amén esta noche. Pero Dios le dice al profeta Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Número 1, Dios le dice: oirás la palabra de mi boca. El atalaya debe oír la palabra de Dios. ¿Quién tiene que ser un atalaya, hermanos? Debe escuchar. La mayor parte de ministros en estos tiempos han perdido la intimidad espiritual con Dios. Ya no hay oración, ya no hay revelación de esta palabra. Y por eso usted mira en muchas iglesias hay un desorden, hay un desbaratijo, hay tanta apostasía, tanta falsedad que ha entrado, porque los atalayas han dejado de oír la voz de Dios. Alguien dice amén esta noche. Cuando el atalaya escudriña la palabra de Dios,
entenderá lo que Dios quiere hablar a la iglesia. ¿Está conmigo? Es decir, que uno como atalaya, como predicador, como ministro, hay una responsabilidad grande de estudiar, de leer, de indagar la palabra todos los días. Levante su mano los que leen la Biblia cada 8 días. No vinieron. Los que leen la Biblia todos los días, tampoco. Santo Dios, hermano. Entonces la palabra dice: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca. En una oportunidad me invitaron a predicar aquí antes de Cocales, no me acuerdo ese lugar. Me invitaron a predicar en 13 años de aniversario de un siervo de Dios. Patulul creo que se llama ese lugar que está aquí adelantito de Masate. Y me invitaron a predicar. Yo estaba en 40 noches de vigilia. Yo tengo cantidad de mensajes que Dios me ha dado por su misericordia. Pero yo empecé a clamar a Dios. Yo empecé a orar a Dios y le dije: Señor, ¿qué palabra quieres tú que yo va a predicar en ese lugar? Dios me habló estando yo de rodillas a las 2 de la mañana. Dios me dijo: esta es la palabra que vas a predicar. Y me llevó en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versos 5 en adelante, y esta es la palabra que tú vas a predicar. Y yo comencé a apuntar esa palabra porque Dios estaba hablando a mi vida a las 2 de la mañana. Dios sigue hablando a los siervos en estos tiempos cuando dice Gabriel. Y yo comencé a escribir ese mensaje que Dios me dio y después lo compuse. Cuando yo fui a predicar en aquella actividad, yo llevaba 5 minutos de estar predicando. La gente estaba llorando en las sillas. Y el pastor, cuando yo terminé la actividad, aquel pastor me fue a abrazar y me dijo: hermano, Dios le bendiga, porque Dios lo ha enviado a traer esa palabra. Necesitábamos escuchar esa palabra. Bendito sea el nombre de Dios en esta noche. Entonces el atalaya debe oír la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra del Señor. Cuando el atalaya aprende a oír la voz de Dios, va a predicar lo que Dios diga. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Muchos atalayas en estos tiempos predican lo que les conviene o lo que escucharon por ahí, palabras que solo endulzan el oído a la gente. Yo le aseguro que si en este lugar yo dijera: hermano, vamos a traer payasos, ponemos luces, globos y hacemos un desbaratijo, hasta el chucho viene a la iglesia. ¿Está conmigo? Sí. Hasta el descarriado viene a la iglesia. Aleluya. Cambie de cara, pues esa palabra no es para usted. Sí. Pero eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Esa es la clase de evangelio que se está viviendo. Estaba yo predicando hoy aquí enfrente del mercado de San Sebastián y se me acerca un anciano y me dice: pastor, nos tomamos una gaseosa. ¿Está bien?, le dije yo. Y fue a traer la gaseosa y nos sentamos. Yo le dije: ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted de aquí de San Sebastián? No, yo soy de San Felipe. Y me dijo ese viejito estas palabras: hoy la gente ya no quiere escuchar el verdadero evangelio. Allá donde yo estoy congregando, el pastor da la palabra y la gente se molesta, la gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soportan esta palabra. Y a Jesús le dijeron: maestro, tu palabra es dura. Imagínense eso. Al mismo Cristo, al mismo Dios, lo cuestionaron porque el mensaje estaba duro. Pero ¿verdad que no está duro el mensaje? Aló. Está suave. Está suave la palabra del Señor. Y me dijo ese viejito, me dijo: hermano, siga hacia adelante, predique esa palabra. Y yo le dije: claro, yo seguiré predicando esa palabra.
La Biblia dice que solo Noé y su familia se salvaron. Yo le he dicho a Dios, aunque a mí me toque quedarme con mi familia solo dentro de la iglesia, seguiré predicando tu palabra, seguiré anunciando tu palabra, porque aunque el diablo se levanta, la palabra de Dios se predica y se anuncia cuando dice Gabriel. Entonces, ese es el deber de la atalaya, escuchar la voz de Dios y predicar lo que Dios dice. ¿Están conmigo, hermanos? Yo lo miro un poco asustado esta noche. Tal vez dirá muy enojado, viene el pastor. No, gracias a Dios, Dios nos dio fuerza, porque sí estaba duro el calor hoy a mediodía. 2, dice la palabra, y oirá la palabra de mi boca. 2, y los amonestarás de mi parte. Eso dice su Biblia. ¿Están conmigo? 2, el atalaya debe amonestar de parte de Dios. Es decir, que la atalaya del Señor debe exhortar al pueblo de Dios. ¿Están conmigo, hermano? El verdadero atalaya de Dios exhorta hasta que el pueblo de Dios se despoje de toda obra de la carne. Mire qué trabajo tan difícil que Dios le mandó al profeta Ezequiel. Y usted no cree que el pueblo de Israel era un pueblo, hermano amado, así decía, bueno, está bueno, el siervo dijo eso, lo vamos a hacer. No, era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente a la palabra. Le entraba aquí, le salía por allá. Pero el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Bendito sea su nombre en esta noche. Mi alma te alaba, Dios de gloria. ¿Quién debe amonestar el atalaya? El atalaya debe amonestar el pecado. Mire, hermano, hay iglesias que están llenas de estos tiempos, pero cuánta gente está metida en pecado. Están en los altares predicando, están cantando, y los pastores no dicen nada, porque si no se va el diezmo, se va la canasta de amor, se van los miembros. Le digo algo, a mí me ha tocado comer solo frijol en mi mesa, me ha tocado comer solo arroz, pero la palabra de Dios no se vende ni se compra. Alabado sea su nombre. Así deba yo pasar necesidad, así la iglesia diga, no, muy legalista el pastor. Seguimos predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto dice Gabriel? Entonces, ese es el deber de la atalaya, amonestar el pecado, exhortar al adúltero, al inmundo, al fornicario, al idólatra, a los borrachos, la falsedad, la apostasía. El verdadero atalaya de Dios predica sin miedo. ¿Está conmigo? Hay que tener miedo. Cuando viene a predicar la palabra, hay que predicar lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces Dios le dice al profeta Ezequiel, y los amonestarás de mi parte. Es decir, que Dios le estaba diciendo, los vas a exhortar. Yo he ido en unas iglesias aquí en Reu, y una vez he pisado sus altares, porque Dios a veces, Dios tanto en estos cultos me dice, esta es la última, la primera vez que veniste a este lugar, pero habla la verdad. Ya estando en el altar, pues ni modo no me van a bajar. ¿Están conmigo? Amén. Y uno comienza a abrir su boca, y la gente comienza a acomodarse, porque la verdad confronta el pecado. La verdad duele, pero sana la herida. La verdad nos lleva a la vida eterna. Bendito su nombre en esta noche. 3. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Dice la Biblia que la atalaya debe amonestar o exhortar al impío. ¿Está conmigo en esta noche? ¿Quién es un impío? Un impío es quien tiene una conducta buena en la iglesia, pero tiene otra conducta pésima fuera de la iglesia.
Un impío es el que le gusta todavía las cosas de la carne que son pecados. ¿Aló? Hermano, uno como pastor tiene una responsabilidad grande de predicar la verdad, de anunciar la verdad de la palabra del Señor. Entonces Dios le dice al profeta Ezequiel: debes amonestar al impío, amonéstalo. ¿Está conmigo? Hay que predicar la palabra. Iglesia amada, tenemos que anunciar esta palabra, porque la venida de Cristo está a la puerta. ¿Cuánto dicen amén esta noche? Entonces un impío es que tiene una conducta bonita en la iglesia, pero fuera de la iglesia tiene otra conducta. ¿Conoce gente usted así? Amén. ¿Aló? Tiene una conducta pésima. Y a veces los pastores miran y no dicen nada. Los ministros, los líderes se dan cuenta y no dicen nada. ¿Están conmigo, hermano? Pregunto, ¿habrán impíos dentro de las iglesias? ¿Habrán impíos con privilegios en las iglesias? ¡Ay! ¡Ay! Hermano, ¿cuántos pastores hoy en día no amonestan el pecado? Ahí miran a la hermana, se pinta el pelo de color oro en la cabeza y no dicen nada. Ahí dice alguno que suba a la sierva a cantar. Sí. Miran al hermano medio hombre por ahí y dice que suba al siervo a cantar. Imagínese eso, hasta dónde está llegando hoy en día el evangelio. Pero el culpable de todo son los atalayas que Dios ha puesto en esta tierra. Entonces la palabra, hermano amado, nos enseña, y la palabra nos habla que la atalaya debe amonestar al impío. ¿Está conmigo? ¿Cuánto le dan palmas a Dios? ¿O le pesa a usted la mano para alabar al Señor? El día domingo yo estuve mostrando y la gente estaba trompuda con la palabra, con caras largas, porque la gente quiere escuchar, hermano, lo que la carne dice. Pero cuando el predicador tiene ayuno, tiene oración, tiene sometimiento, Dios dice: ve y predica esta palabra. 4. Si el atalaya no reprende, cuentas le entregará a Dios. Diga conmigo: si el atalaya no reprende, cuentas le va a entregar a Dios. Mire a su vecino y dígale: está duro, dígale. Porque en la iglesia hay pecado de omisión. Míreme para acá. En la iglesia hay pecado de omisión. ¿Qué es eso, pastor? Que yo sé que mi hijo está en pecado y no digo nada, soy cómplice del pecado. Que yo sé que el hermano está en pecado y lo tengo al altar, yo soy cómplice de ese pecado. Pero aquel atalaya que comienza a reprender, comienza a exhortar y aplica disciplina, aplica normas conforme a las palabras del Señor, ese atalaya será probado en el reino de los cielos. ¿Cuánto dice Gabriel? Oh, menos aplauso, más caras sonrientes en esta noche. Algunos dicen: por eso que a mí no me gusta el culto, dice, porque ese pastor a mí me lo dice, ¿ha escuchado gente? A mí me lo dijeron una vez, a mí me dijo ese mensaje, hermano Jacobo, a mí me la tiró. Pasaron 5 años y yo me senté en la mesa de esa hermana que me dijo, y agachó su cara y me dijo: yo le pido disculpas. ¿Y yo qué le hice? Le dije: porque yo hablé mal de usted. Yo hablé mal de usted. Hoy que yo estoy en otra iglesia, hay desorden, hay desbarate, no hay orden. Yo me acuerdo, hermano Jacobo, de sus mensajes, y me pidió disculpas y casi le salían lágrimas en sus ojos. Porque sabe, iglesia amada, yo no vengo a hablar palabra mía en este lugar. Yo vengo a hablar la palabra que está escrita. Si usted la recibe, bueno para usted. Pero si usted la vomita, también malo para usted. Cuando dice Gabriel esta noche, mucha gente cuestiona esta palabra. Mucha gente dice la palabra muy dura, no hay amor, no hay misericordia.
Hoy la iglesia quisiera que diga el pastor: no, mi hermana, vaya a celebrar el Día de la Madre y ya la otra semana viene. Eso quiere la gente. Vaya, celebre el Día del Padre. Eso es lo que la gente quiere oír. El pastor le dice: celebre su Navidad, pero se acuerda del siervo, le trae sus tamales. Todo ese basural que en la iglesia romana, apostólica o ramera introdujo en el año 313, se sigue enseñando muchas iglesias de esos tiempos. Pero por eso Dios ha llamado a atalayas. La responsabilidad de una atalaya es reprender, exhortar la palabra. Yo me he sentado con hermanos que se congregan aquí y le he dicho: hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene el culto? Bueno, si ya no vienen es problema de ellos. Yo salgo bajo mi responsabilidad. Yo le he dicho: Señor, mi responsabilidad es abrir tu casa de oración. Si la gente viene, si los hermanos vienen, bueno para ellos. Y si ellos endurecen su corazón, un día entregarán cuenta delante de tu presencia. Cuando le dan palmas a Dios. Cuando el atalaya no exhorta, se hace cómplice de los pecados del impío. Mira, muchos hoy en día no exhortan. Yo le dije una vez a un pastor: ¿cómo usted deja subir a ese muchacho con un pantalón que pura culebra parece? ¿Sabe qué me dijo el pastor? Hermano, pero no entiende qué quiere que yo haga. De ahí uno me dijo, hermano me dijo: hermano, dice el pastor ahí que usted también usa pantalón apretado. Que Dios reprenda al diablo, le dije yo. ¿Aló? Entonces, hermano amado, nosotros debemos sujetarnos a la palabra, debemos someternos a la palabra. Aleluya. Sí. Yo le aseguro que si yo fuera a la iglesia moderna, hermano, tal vez me sacan a piedradas de esas iglesias. Me sacan corriendo de esas iglesias, porque la gente hoy ya no quiere escuchar la palabra de Dios. A muchos les incomoda, les molesta y dicen muy dura esa palabra del Señor. ¿Sabe qué le dijo Jesús al apóstol Pedro? Vete tú también. Y Pedro dijo: maestro, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabra y vida eterna? Bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo algo: manténgase firme en el evangelio. No haga tregua con el infierno. Mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Como hemos empezado. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, y le dice: tan necios son ustedes, habiendo comenzado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Está conmigo? Así hay mucha gente antes que predicaba, que amonestaba. Hoy ellos se hartan del pecado sobre esta tierra. Aló. Mire a su vecino, dígale: porque es muy serio. Yo miro a algunos un poco serios esta noche. Santo Dios. Dele palmas al Señor. Ya vamos a terminar, hermanos. Ahí me avisa cuando son a las 10 de la noche. 5. Dice la palabra 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El atalaya debe avisar que hay perdón, misericordia, oportunidad para el impío. Todos los atalayas debemos saber que solo somos la voz de Dios sobre esta tierra. ¿Qué es un atalaya, hermano? Oh, solo hermano Mario almorzó hoy. ¿Qué es un atalaya? Es la voz de Dios sobre esta tierra. Mire cuántos cristianos metidos en la política en estos tiempos. Allá andan hasta del hueso. No puede venir político a regalar huevos, porque la hermana dice: yo también quiero mi cartón de huevos. Santo, trabaje y Dios lo va a bendecir. Ayude, doble su rodilla y verá que Dios lo va a prosperar en esta tierra. Cuando dice Gabriel,
Hoy cuántos cristianos pastores metidos tras de la política, hermano. Yo prediqué un poco acerca de la política en una campaña y se levantó uno de la silla y se fue. Y yo le dije, lárguese si no quiere escuchar la palabra de Dios. Y se vaya. A la fuerza no puede tener la gente. Si usted mira la vida de los profetas, eran hombres de Dios que se paraban y así dice Dios, y la gente se incomodaba, aún los reyes se incomodaban en ese tiempo. ¿Están conmigo, hermano? Algunos se van a quedar sacando conclusión de este mensaje, ¿verdad que sí? Se mira su cara, dígale. Sí, de seguro el pastor venía enojado, venía con el hígado en la mano. No, hermano, ¿de qué tiempo ha estado Dios diciéndome? Predícale, enséñale a la iglesia la responsabilidad de la atalaya que debe predicar la palabra. Tenemos gente que está atrás de la política, hermano. Ahí está atrás del hueso. Ahí están pintando paredes, pero cuando se toca pintar la iglesia, como dijo mi abuela, huechos si vienen a la obra de Dios. ¿Están conmigo? Aló, están gozando, dele palmas al Señor. Entonces, el atalaya debe avisar que hay perdón, hay misericordia de Dios. Yo me he encontrado con muchos hermanos que están hundidos en el pecado y le digo, hermano, mientras usted tiene vida, tiene esperanza. ¿Quiere verlo? Vayamos al libro de Eclesiastés. Aleluya. Si no, te va a decir algo, el pastor se está pasando de atalaya. Eclesiastés, capítulo 9, verso 4. Cuando lo tiene, dice amén. Amén. Y dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Lea Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que las confiesa alcanzará la misericordia de Dios sobre esta tierra. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar, para apartarnos de todo pecado. Cuando dice la amiga esta noche, entonces, hermano, Dios siempre ha puesto atalayas para hablarle a su pueblo. Yo le pregunto algo, yo quiero que usted me responda con el corazón. ¿A usted le gusta que le prediquen verdad o mentira? Verdad, la verdad. En una oportunidad dijo un predicador, es mejor herirte con la verdad. O sea, la verdad lastima, duele, pero nos viene a curar. Sí. Imagínese que usted cuando se raspa, hermano, se echa un poquito de limón, el rico limón. Duele, amargo, pero sana la herida. Sana la herida. Sí. Así es la palabra. Por eso el profeta Isaías dice, no es, Jeremías dice, no es la palabra de Dios como martillo. Pregúntale, hermano Mario, cómo se siente ahí los martillazos de martillo. Hasta brincan, algunos se pegan un martillazo. Duele, hermano amado. Así es la palabra de Dios. Viene como un martillo y viene a enderezar lo que está torcido. Cuando dice la vega esta noche. Y por eso cuando hoy escucho un predicador así, ese hermano muy legalista, a mí me lo han dicho. A mí me han dicho muchos pastores, no, hermano, usted asusta a la gente con ese mensaje. Muchos me han dicho, a usted ya no lo van a invitar. Le digo, este año, hermano, he tenido que rechazar muchas actividades. ¿De verdad? La gente dice, pastor, queremos que usted venga a predicar la palabra. Y yo le digo, hermano, quisiera, pero también tengo compromiso dentro de la obra del Señor. Allá la iglesia tiene hambre de escuchar la palabra, ¿sí o no? Jeremías capítulo 6, verso 17 al 19. Ya vamos a terminar, 9 minutos para las 8. ¿Aguanta? ¿Ya lo tiene?
Jeremías capítulo 6, verso 17 al 19. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Imagínense eso, hermano amado. Le voy a decir algo. Dentro de la iglesia siempre va a haber más de alguien va a decir: no le obedezcan al pastor, no le hagan caso a esa palabra, vayan ustedes a hacer la fiesta del mundo. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel rechazó y vino mal sobre ellos. ¿Se imagina eso? Aleluya. Ya voy a terminar, hermano. Toca a su vecino, dígale: aguante un poquito, dígale, aguántele un cachito, dígale. Que miro que algunos ya, hermanos, están sobando la barriga. ¿Sabes si lombriz tiene o hambre tienen algunos? Entonces el atalaya debe predicar. Dice: puse sobre vosotros atalaya que dijese: escuchad el sonido de la trompeta. Mira, cuánta falta hace hoy en día escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Dele su mejor ofrenda de palmas a Dios. Primera de Pedro 4:18, y con esto termino. Si el justo con dificultad se salva, hay una pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, que esta palabra lo haya bendecido. Nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Dios nos ha hablado a través de su palabra.